especialista en temas de comunicaciones. Berit, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días. Un poquito más cerca del micrófono para que puedan oír tu hermosa voz en todo el Perú. Ahí estamos bien. Un poquito más cerca si deseas. ¿Está bien? Perfecto, ahora sí. Bueno, el tema internacional es justamente el tema que más dominas tú. Y justamente ya antes del programa me ibas comentando que tú veías con cierta preocupación el panorama internacional, a veces acá en Perú y en toda Latinoamérica, con todo lo que sucede en nuestros propios países. Nos olvidamos brevemente de lo que pasa en el plano internacional, pero siempre es digno de mencionar porque lo que sucede afuera sucederá adentro también. ¿Cuál ha sido tu impresión primero sobre este altercado, este intercambio de palabras entre Zelensky y Donald Trump? Bueno, para entender este altercado, primero, o sea, esta es una entrevista muy larga. Sí. Es una rueda de prensa muy, muy larga y este es el final. Claro. Estamos viendo los últimos minutos. Uh-huh. Hay un antecedente que el secretario del Tesoro estuvo conversando con Zelensky en Ucrania antes de la reunión de Múnich. No fue buena. En la reunión de Múnich, J.D. Vance se ha peleado con Zelensky. Por lo tanto, estamos viendo las consecuencias de un pleito anterior. Sí. Si tú te fijas, el detonante es la intervención de J.D. Vance. Uh-huh. Y eso es lo que desata esta situación. Hay gente que dice que ha sido algo buscado, pueden hacer muchísimos comentarios, pero definitivamente es J.D. Vance el que detona. Sí. O sea, quien está enfrentando y le dice cómo es posible que no respetes a Zeus en el Olimpo, Uh-huh. ¿no? Es J.D. Vance. Claro, le dice, no has dicho las gracias todavía. Le dice, tú hiciste campaña con la ¿Cómo te oposición? atreves a decir esto en la sala oval? Es una falta de respeto. Uh-huh. Y finalmente ya se desata Trump diciendo que no tenía ninguna carta, que él no era nadie y qué sé yo. ¿Qué cosa es Ucrania? Ucrania es un lugar geoestratégico. Uh-huh. Y de eso no podemos olvidarnos. Uh-huh. Es la frontera entre Rusia y Europa. Sí. Y históricamente, y solo voy a mencionar uno de los tratados, que es el de Budapest de 1994, Ucrania entrega todas las armas nucleares que había heredado de la Unión Soviética. Uh-huh. ¿A cambio de qué? De seguridad. Seguridad que nunca ha tenido. Uh-huh. Entonces, no es cuestión de tomar partidos, sino estos son hechos. Sí. Entonces, ¿qué está pidiendo Ucrania? Ucrania está pidiendo seguridad. Para lograr esa seguridad sacó bajo la manga, y es algo que está entredicho porque es un informe de del tiempo de la Unión Soviética sobre la cantidad de tierras raras que tiene, uh-huh. Y les dijo, tengo esto, te lo ofrezco, ¿no? Porque el ofrecimiento viene por parte de Zelensky. Uh-huh. Y a cambio, ¿qué ha logrado? Que Estados Unidos le diga que lo va a ayudar con la reconstrucción y que van a ir 50-50. Uh-huh. Muy bonito. Pero no le está dando garantías de seguridad. Ucrania no va a entrar a la OTAN. Eso es un hecho. Sí. La OTAN ha ido creciendo de 16 países originales, hoy día tiene 32. Pero eso te demuestra el temor que causa Rusia. Porque Rusia avanza y viene atacando, lo está haciendo en Georgia, lo está haciendo en Moldavia, lo está haciendo en diferentes países. O sea, ese es el gran temor. Y Europa tiene temor a que siga avanzando. Uh-huh. Que entre a la Unión Europea fue rechazado por corrupción. Por eso no fue aceptado en la Unión Europea en las últimas reuniones de 2021. Uh-huh. Pero esa es un poco la situación. Entonces, lo que está pidiendo es seguridad, y este acuerdo que iba a firmar no le da seguridad. Estuve escuchando a una congresista ucraniana y todos coinciden en lo mismo. El pueblo ucraniano lo único que pide son garantías de seguridad que no se las están dando. Entonces, lo que hemos visto es un poco, en resumen, eso. Pero el problema es bastante más grande. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ayer había una reunión, o sea, primero se reunió con Starmer, el primer ministro del Reino Unido. Sí. Y ayer había una reunión de todos los países europeos para ver cuál es la solución. Macron ha propuesto que haya un alto al fuego de 30 días y donde no hayan ataques aéreos, lo cual no me parece muy alta al fuego, y los otros países no lo han aceptado, lo cual me muestra lo que está pasando en Europa. Están desunidos, no se ponen de acuerdo. Ahora, dentro de Europa, para entender un poquito, ¿cuál es la jerarquía a nivel de importancia que tienen los países europeos en la toma de decisión de lo que sucede en la Unión Europea? Alemania entiendo que es un poco la cabeza.
Alemania debería ser la cabeza, pero Alemania está pasando por una recesión desde 2019. La situación económica es Y una elección que todavía no eligen a un canciller. y creo, ya lo todavía no eligen o sea, digamos que ya tienen a un ganador de las elecciones, Sí. pero no tienen a un canciller. Y sabemos que Olaf Scholz, que era el llamado, Sí. o sea, Alemania tiene el 4% del PBI mundial, es la tercera potencia, ¿no? Pero no olvidemos que toda la Unión Europea junta puede competir frontalmente con China porque tienen el mismo PBI. Siempre y cuando estén unidos. Y Es el tú, tema. tú lo has dicho exactamente, que es algo que no se está Sí. logrando. Entonces, hoy día Alemania está tomando forma Ujú. dentro de una crisis económica. ¿Quién podría estar en segundo lugar? Podría estar Francia, que tiene armas nucleares, y lamentablemente el Reino Unido está fuera, que también tiene armas nucleares. Sí. Entonces, la amenaza de Putin, la peor de todas, ha sido con las armas nucleares, porque la potencia número uno en armas nucleares es Rusia, y a eso está jugando. Pero Estados Unidos, Alemania y Francia tienen la misma cantidad de armas nucleares. Si nos pusiéramos en ese plan, la diferencia es que ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia se atreven a amenazar con armas nucleares. Pero en todo caso, hasta en Alemania, Estados Unidos tiene estacionados ojivas nucleares. Pero, entonces, ¿hasta qué tanto verdaderamente es peligro que alguien despliegue armas nucleares o hasta qué punto es un mecanismo de intimidación? Un mecanismo de, oye, hágame caso o tengo armas nucleares, pero en la práctica, ¿qué tan posible es que alguien pueda desplegar un arma nuclear? O sea, tendría que estar verdaderamente loco. Exactamente, pero es el término de la disuasión nuclear la que está utilizando hasta ahora solo Putin, es el único que lo está utilizando. 5.500 ojivas nucleares. No las va a lanzar porque acaba con todos. Claro. Pero comienza pues, o sea, solo Alemania, que es el que terminó peor parado después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, solo Alemania tiene 20 cabezas nucleares, que son norteamericanas. No las puede utilizar sin permiso, pero eso es lo que tiene. 20 cabezas nucleares son suficientes para poner de cabeza al mundo. Claro. ¿No? Y si te pones a pensar, Pakistán tiene armas nucleares, India tiene armas nucleares, Israel tiene armas nucleares, hasta en Turquía, Estados Unidos tiene estacionadas armas nucleares. Entonces, el tema nuclear es bien, bien complejo, pero centrándonos un poco en lo que está pasando y cómo va tomando forma, nos damos cuenta que las conversaciones entre Putin y Trump parecen ser muy, muy cercanas. ¿Qué ha hecho? Y China, no nos podemos olvidar de China. China también tiene armas nucleares, Sí. dicho sea de paso. No nos podemos olvidar de China porque Estados Unidos está siendo muy benevolente con China en muchos sentidos. Solo le ha puesto 10% de aranceles. ¿Por qué no le ha puesto el 25% con el que está amenazando y amenazó antes de la campaña? Está cediendo cosas que resultan ser bastante peligrosas. Antes de que menciones justamente eso ahí, veía el otro día en redes sociales, ¿no?, que se decía Trump es el títere de Putin porque, bueno, se habla de la cercanía que hay entre Trump y Putin, ¿no? Sin embargo, en el gobierno de Biden se permitió que Rusia atacara Ucrania. En el gobierno de Obama se permitió que Rusia atacara Georgia. No sé, ¿no es bueno acaso que hay una relación saludable entre Trump y Putin, indistintamente de si son BFC, mejores o lo que sea? Te doy la razón. te doy la razón, porque Es mejor que se den bien que se den mal. No, es importante, es que has dicho algo que para mí es clave, es importante que todos estos líderes de las grandes potencias conversen. Claro. Se dice que maltrataron a Biden cuando vino al Perú. Biden estuvo con Putin a 5 centímetros de distancia y no conversaron. Yo creo que ese es un error garrafal. Entonces, en ese sentido sí le doy toda la razón a Trump que tiene que conversar. Pero quiero que entiendas el perfil de Putin. Putin es una persona muy, muy preparada. Mira la cantidad de años que tiene en el gobierno. Y es una persona, es un gran historiador. Es una persona versada. Y Trump, además de ser un gran empresario, ¿no?, y su primer mandato demostró el poco conocimiento que tenía porque no tenía la menor idea. Escuchaba una declaración de Francisco Tudela y lo que decía era que
Trump no tenía la menor idea de lo que pasaba dentro de los Estados Unidos durante la primera administración, tan es así que se ha ido en esta administración en contra de toda esta agenda progresista Sí. que tanto daño le había hecho a los Estados Unidos desde su perspectiva. Entonces, yo me imagino que en una conversación de dos líderes fuertes, como puede ser Putin y Trump, pero tienes a uno mucho más culto y mucho más preparado, porque Trump no es una persona culta, ¿no? Entonces, Putin lo convence. Y ese convencimiento lo lleva a decir barbaridades como que Zelensky era un dictador, cosa de la cual se ha retractado Sí. públicamente, no diciendo me equivoqué, sino yo dije eso, o sea, simplemente como diciendo no me acuerdo, ¿no? Sí, Entonces, pero ¿hace cuánto? Zelensky está en el poder hace ya varios años. 2019. ¿Cuándo debería haber elecciones? Lo que pasa que las elecciones debieron ser este año que pasó, pero con la ley marcial, de acuerdo con la Constitución de Ok. Ucrania, no tiene la obligación de llamar a Ok. elecciones. Y el otro tema es que tiene una aceptación que mínimo es 66% según las últimas encuestas que acaban de hacer, porque después de la declaración de Trump tenían que hacer encuestas, mínimo de 66 y podrían llegar a 74. Claro. Entonces, Mientras haya ley marcial, digamos que no está vulnerando la Constitución con su permanencia. en el claro, a cargo. nadie le puedes obligar a hacer, o sea, elecciones, o sea, pídele pues también a Netanyahu que haga elecciones. Claro. O sea, no No es el momento correcto. no es el momento correcto y el otro tema es que todo cuesta. Unas elecciones también cuestan, Claro. ¿no? Pero imagínate que alguien se la subvenciona. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos está muy interesado y ese es una de los temas que se conversan no confirmados, que hay un personaje que era encargado del tema de seguridad de Ucrania, que ha sido llevado al Reino Unido y lo están preparando para presentarlo como candidato contra Zelensky, que sería más cómodo para los intereses de Rusia y de Estados Unidos. Entonces ahí se mueven hilos de poder. Mira, lo que está pasando en el mundo es verdaderamente serio. Estamos hablando de un cambio en el orden mundial, un verdadero cambio en el Sí. orden mundial, que comienza a ser basarse en relaciones bilaterales, ya lo estamos viendo. Trump habla con Putin, todos hablan uno a uno, ya Sí. Trump no cree en Naciones Unidas, no cree en estas organizaciones multilaterales, ya se retiró del Pacto Verde de París, Sí. ya se retiró de la Organización Mundial de la Salud, está yendo en contra de la Organización Mundial del Comercio, ya le cortó los fondos a la OEA acá, pero también a Naciones Unidas, se salió de derechos humanos, entonces no le da importancia a estas organizaciones multilaterales que están tan corruptas como los mismos Estados Unidos, ejemplo, USAID, ¿no? Sí. Que están escarbando, no pueden escarbar de la misma manera con las Naciones Unidas, pero algo está pasando por ahí y por eso está cortando los gastos. Ahora, la salida de Estados Unidos de estas organizaciones, organismos supranacionales, podría ser un detonante para que otros países de menor envergadura, como es el caso nuestro, que ya en algún momento se ha debatido también o se ha sugerido, ¿no?, la posibilidad de, oye, ¿por qué seguimos acá? ¿Qué beneficio tenemos estando en estas organizaciones supranacionales que tratan de tener cierta injerencia en nosotros, personas por las que nadie, ni un peruano votó? Digamos, hay un porcentaje de la población que está un poco disconforme con la pertenencia a estas organizaciones. Y si vemos que Estados Unidos se sale y le corta el caño, uno dice, ¿y por qué nosotros seguimos acá? Claro, se está tomando posiciones, y uno de los casos más claros es el de Milei. Milei está haciendo todo lo que hace Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se sale, él se sale, si Estados Unidos vota sí, él vota sí, y viceversa, ¿no? Sí. Pero el hecho fundamental es que casi todas estas organizaciones multilaterales están siendo subvencionadas en una mayoría. Estados Unidos, más o menos con un 26% del PBI, sostiene en una proporción mayor al 40%, creo que es muy exagerado, pero mayor al 30% a estas organizaciones. Si estas organizaciones pierden esa subvención, definitivamente no van a poder mantenerse. Naciones Unidas tiene 1.600 empleados y en este momento acaban de declarar que no tienen dinero para pagarle a todos y están pateando sus sueldos. Y está bien porque son burócratas. Sí, pues. O sea, yo creo que
Elon Musk, cuando termine con Estados Unidos, debería irse a Naciones Unidas, porque si no, Naciones Unidas va a desaparecer. Justamente la semana pasada tocamos el tema de Elon Musk, que es un personaje que ha cobrado mucha relevancia y ha pasado del plano privado al plano público, ha pasado del plano de la tecnología y la innovación al plano público. ¿Tú lo ves a él como una posible figura a las elecciones en las próximas elecciones estadounidenses? Sinceramente, espero que no. ¿Por qué no? ¿Por qué esperas que no? Elon Musk es una persona que tiene Asperger. Y las personas... ¿Eso es realidad o eso es una realidad. apreciación que mucha gente se hace? Es realidad. Okay. ¿No? Lo he leído en algún tipo de informe, y eso le da una inteligencia por encima de lo normal en ciertos puntos, que es una compensación a la falta de habilidades sociales. Okay. Entonces, emocionalmente, si tú te fijas, hace cosas y dice cosas que, digamos que no es políticamente correcto, ¿no? O sea, yo no tengo nada con una persona, o sea, no por gusto, es el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero sus habilidades sociales dejan un poco que desear. Y yo no creo que sean las características que se deba tener para un presidente, ¿no? Yo no sé si debería decir esto, pero se dice también, no lo he leído, pero sí he hablado con algunas personas que son neurólogos, y las habilidades sociales, por ejemplo, de Milei no son de las mejores. Es un buen presidente. Es maravilloso el hecho de que sea una persona buena, porque esa es una de las características. Ellos o son buenos o pueden ser muy malos, ¿no? Pero, o sea, si son buenos, son verdaderamente buenos. Pero el error que ha cometido Milei, por ejemplo, por ser tan bueno con sus amigos, con el tema de las famosas... La criptomoneda Libra, eso de ahí, ¿no? Libra, que evidentemente Libra, libertad, apoyado por Milei, o sea, eso ha sido una patinada. Entonces tú no puedes decir, vamos a ponernos un ejemplo, no lo estoy afirmando, pero es que es Asperger, por eso hace eso. Entonces, si es Asperger, no seas presidente. Entonces, ahí te das cuenta que hay un problema. Y en el caso de Elon Musk, que creo que su inteligencia va bastante más allá de la inteligencia de... Así que el 0.1% de la población, pero con este tipo, porque sus declaraciones son muy torpes. Exacto. ¿No? La manera como se ha presentado, o sea, siendo parte del gobierno de Trump, él no puede ir a Alemania a apoyar a AfD. No puede, no debería, porque no es políticamente correcto. O sea, él puede deslizar alguna opinión si algo le gusta, pero en un partido tan cuestionado y sabiendo que Estados Unidos tiene que negociar con este país que representa el 4% del PBI del mundo, pero además es la primera potencia de Europa, hay que irse con cuidado, porque no se conoce el futuro y no se trata de que me caes bien o que me caes mal. Entonces, yo la verdad es que espero que que Elon Musk no sea presidente. Bueno, tal vez no tenga la intención, no solamente yo estaba tratando de proyectar un poquito a futuro y dije, a ver, el señor ha conquistado el mundo de la tecnología, ha conquistado el mundo espacial, por ahí que también ahora, dentro de sus expectativas o proyectos de vida... Recordemos que el mundo de los negocios es frío y calculador. Claro. No se necesita mayores habilidades sociales, hay que entender el mercado, hay que entender al cliente, sí, ahí podrías necesitar un poco de empatía, pero eso puede utilizar otras cosas, pero las movidas financieras son completamente distintas. Cuando tú manejas un país no manejas dinero, estás buscando potencia económica, pero no manejas dinero, estás manejando poblaciones con las cuales tienes que tener empatía, y es un poco complicado porque vas a encontrar que Donald Trump ha llegado al gobierno, tiene mayoría, pero no tiene a toda la población. Y Trump, le guste o no le guste, tiene que gobernar para todos, para los que votaron por él y para los que no votaron. Entonces, esa habilidad no sé si la tenga Elon Musk. Bien. Berit Knudsen, analista política y especialista en temas de comunicaciones, estuvo con nosotros. Seguramente nos veremos pronto porque, como bien decías, está sucediendo cosas muy importantes todos los días. Esta nueva paradigma mundial donde tenemos a Rusia, Estados Unidos y China conversando entre sí y dejándonos a los demás afuera de la conversación. Y vamos a ver cómo, sobre todo vamos a ver cómo afecta la región, porque yo sí creo en Marco Rubio, pero Elon Musk, Trump ha dicho claramente que no le interesa Latinoamérica, y eso es lamentable, es un comentario lamentable. Sí. Bueno, vamos
vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Reinaldo López. Él es el siguiente invitado con quien hablaremos de las iniciativas legislativas que podrían resucitar la candidatura de Antauro Humala para las elecciones 2026. Una pequeña pausa y regresamos.